Muchísimas gracias, maestro Oscar. Pues es todo un privilegio estar invitada a este seminario, sobre todo porque creo que el cartel ha conjuntado a colegas y amigos de verdad que son referente en materia victimológica. Y además, mientras permito compartir la pantalla, también decir que el talento del maestro justamente siempre es convocar a gente que difícilmente le dice no a alguien, inclusive grandes maestros que hay en los trabajos empíricos y también teóricos en la materia y en nuestra área. Así que, pues, maestro Oscar, muchísimas gracias y saludo a todos calurosamente, pues, desde, pues, Yucatán. Entonces, bueno, lo que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con tribunales amigables para niñas y niños. Particularmente ha sido uno de los movimientos, y le digo movimiento porque estamos generando precisamente pues escuela respecto a esto, ¿no? Y hace un mes específicamente, la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México tuvo un primer evento en donde ya se habla de justicia adaptada, es decir, justicia centrada en las personas. Esto es muy importante porque creo que desde hace mucho hemos estado desde precisamente en campo trabajando sobre las necesidades que tienen los diferentes grupos, grupos vulnerables o grupos etarios o grupos de acuerdo al tipo de delito, tratando de hacer mucho énfasis en lo que es las particularidades a veces de cada sector. Niñez no es la excepción y particularmente lo que vamos a abordar justamente pues tiene que ver porque es tan importante atender a niñas, niños y adolescentes, primero con un enfoque que esté sustentado, ¿no? Basado en evidencia, que sea científico y que además tenga un matiz amigable, lo que se llamaría hoy por hoy justicia adaptada. De entrada tenemos que decir que toda puerta de acceso al sistema, llámese denuncia, primer contacto, ese acto oficial en donde cualquier persona que ha vivido una situación adversa, delito, toca y ese punto de entrada siempre está vinculada a pues la satisfacción, ¿no? A qué tanto yo espero, ¿no? También mi expectativa no se cumple de justamente del otro lado, ¿no? ¿Cuál es esa respuesta? Entonces, hay que decir que todo lo que se haga en relación a las víctimas y sobre todo si vamos a hablar de niñez y adolescencia, ese primer encuentro es crucial porque finalmente es el punto que activa todo el proceso de acceso a justicia, ¿no? Y recordemos que acceso a justicia no solamente es y tiene que ver con ese primer momento, sino que es todo el camino. Entonces debe ser garante, ¿no? De un camino que permita el adecuado reclamo de lo que no debió haber pasado. Por tanto, cualquier enfoque que trabaje con víctimas del delito y especialmente si hablamos de niñas, niños y adolescentes, tiene que tener muy claro que ese primer encuentro lo que va a hacer precisamente es eh, dar un punto de acceso o bien, como veremos más adelante, también reforzar o a veces exacerbar no solo la desesperanza aprendida, sino el potencial trauma, ¿no? Y las heridas que ha causado la misma victimización. Por el otro lado, un enfoque basado en evidencia es muy importante porque al final te va a dar información sensible sobre el qué, cómo, cuándo, dónde y quién, ¿no? Famoso modo, tiempo y lugar. Y los mecanismos que hoy por hoy existen de los protocolos especializados de entrevista forense ya tienen mucho tiempo tratando de ser alcanzados por todo el sistema, pero hay que decir que no hemos logrado todavía en México la suficiencia para que esto no sea excepción, sino sea la regla. Es decir, es muy importante decir que es mucho y además ya se ha comprobado científicamente las entrevistas de carácter forense dirigidas a niñas y niños tienen más efectividad
que lo que se conocería como la entrevista estándar. Hoy por hoy, la entrevista estándar equivale a interrogatorio, ¿ok? De una manera, digamos, en el sistema de justicia, pues obviamente todo el área legal, ¿no? Todas las facultades, escuelas, colegios de derecho, no se tiene un entrenamiento que distinga y que pueda diferenciar que es diferente un abordaje del modo, tiempo y lugar en niñas y niños a en personas adultas. Y la realidad es que existen más de 20 años de evidencia científica de la entrevista cognitiva, por ejemplo, y diversas entrevistas forenses que hablan de manera asentada y contundente que son más efectivas que la entrevista estándar, le hace interrogatorio intuitivo. Déjeme decir un brevario en donde yo creo que en estos días veía ahí, por ejemplo, en alguna promoción, ¿no? De un entrenamiento que decía entrenar en interrogatorio. Yo me preguntaba, pero ¿será que debemos estar entrenando en interrogatorio o tenemos que estar entrenando en entrevistas especializadas de carácter forense de acuerdo a la población objetivo? Pues, ¿qué vas a hacer de una víctima de violencia de género cuando hablas de que tienes que pensar medición del riesgo a cuando evidentemente puedes hablar de niñez y cuando esa niñez pueden ser incluso delitos sexuales? Entonces, ¿qué tanto seguimos en escuelas? No digo que no debe formarse en interrogatorio, sino que posiblemente ya tengamos que estar girando a enfoques mucho más novedosos basados en evidencia. Y al final, si vamos al origen, el interrogatorio tiene que ver para básicamente confesiones de carácter judicial. Entonces se quedan muy cortas. Importante también de un enfoque que primara en niñas y niños es la justicia terapéutica, ¿no? Yo soy definitivamente una creyente de lo que sería la justicia terapéutica y además abandero los trabajos justamente que, pues justamente Wesles desde los 70, ¿no? Empezó a promulgar sobre qué era la justicia terapéutica porque era el enfoque sanador, ¿no? Y cómo se empezó a estudiar así, ¿no? Es el inicio de un estudio de los efectos que eran antiterapéuticos de la ley y poniendo sobre la mesa que al final, aunque las leyes estaban hechas para protección de las personas, muchas veces se alejaban de considerar las características y necesidades de las personas, de tal manera que la misma justicia llegaba a ser iatrogénica, es decir, que en lugar de causar bien, a veces tenía efectos negativos sobre la persona que atravesaba ese largo camino de acceso a justicia. Ustedes escucharán que a veces hablaré de ese largo camino de acceso a justicia porque si nos centramos en niñas, niños y adolescentes, definitivamente eso se convierte en un maratón. Yo siempre he dicho, ¿no? Que las víctimas, es una analogía que he dicho en más de un foro, pero son como deportistas de alto rendimiento. Tienen que entrenar mucho para que su desempeño bajo condiciones de alto estrés, en donde quién va a llegar y quién no, ¿no? Resulta ser una tarea mayor. Entonces, si los niños y las niñas, este deportista de alto rendimiento, enfrenta obstáculos múltiples, ¿no? Y sí o sí tenemos que decir que es un cuello de botella muchas veces, muchos procesos que no están adaptados a las niñas y los niños, ¿no? Y yo recuerdo hace muchos años cuando sale la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013, saca su primer protocolo que marcaba dirigido a niñas y niños, ¿no? Que tiene que ver con la impartición en casos de niñas y niños. Ya trabajábamos
preparando específicamente a las niñas y los niños, acompañándolos en un sistema completamente tradicional, donde muchas veces se les pedía a las niñas y los niños señalar a su inculpado a unos metros de distancia y a través de lo que llamaban una especie como, eh, sobre todo cuando habían estas celdas de detención, ¿no? Y donde la prueba era una fotografía en donde la niña o el niño señalaba que esa era la persona que le hacía daño. Em, entonces, imagínense, esto nosotros lo empezamos a hacer aquí desde el 2005, ¿no? Luego en 2008 viene el decreto presidencial de la reforma penal. Y luego hasta 2013 todos los estados de la República inician, ¿no? Con su infraestructura como pudieron cada uno, unos antes, unos después, el sistema oral. Y es en 2013 que la Suprema Corte saca, ¿no? Estas guías que fueron como una especie de instrumento como para decir que no y que sí, que era recomendable. Entonces, en esa época, en 2013, todavía existían algunos procedimientos que además no solamente no contemplaban las necesidades, sino que además eran invasivos plenamente. Entonces, tenemos que empezar a programar que para niñas y niños esa justicia debería ser más sanadora. Lo terapéutico no tiene que ver con las intervenciones terapéuticas nada más o única y exclusivamente. Absolutamente, no tiene que ver con que cada paso en el sistema judicial sea acompañado, preparado y amortiguado. Y esto lo pueden hacer todos los profesionales que intervenimos en él. Al final, hacer una justicia más sanadora para niñas y niños implica prevenir una victimización secundaria. Y en particular, sí, hay que decir que finalmente nuestro sistema de justicia mexicano es adultocéntrico. No hay un pedacito que esté hecho eh, pensado en la niñez. Lo más que se está avanzando ahorita, yo ya hablaré un poquito más adelante, es la famosa prueba anticipada, como un medio, pero que aún así no centraliza, ¿no? El testimoniar al niño de forma predeterminada para que se videograbe y eso sea parte de la prueba, ¿no? Madre que llegue a juicio, no es una garantía en todos los casos, ¿no? Tiene sus propias consideraciones y por sí misma en la ley no está estipulado que la condición de vulnerabilidad de una niña o un niño por cuestiones de desarrollo, memoria, etcétera, sea motivo suficiente de hacer esta testimonial videograbada de forma considerada anticipada porque es justo desde el momento, vamos a decir, que se activa el proceso de justicia con una persona detenida, ¿no? Y bueno, eh, importante hacer esto, justicia adaptada a la ley de Hansel, que es mientras más pronto mejor. Siempre niñas y niños, el mientras más pronto mejor implica la no demora, sino que pudiéramos enfocar en justamente en la necesidad pues más apremiante para dirigir claramente los procesos de acompañamiento, ¿no? Eh, y bueno, decir que el enfoque basado en evidencia hoy por hoy conlleva un combo muy grande, que es el estudio del trauma, que ya tiene pues también un sustento ya caminado y que claramente ahora en todas las intervenciones en justicia, eh, una cosa que la ciencia también ha aportado mucho y los profesionales vemos es que si una persona ha sido víctima, si una niña o niño ha sido víctima, es que específicamente ahí hay una experiencia adversa en donde el cuerpo también está leyendo esto y se queda un efecto importante a nivel traumático. Y bueno, hoy por hoy pues hay efectos muy contundentes de ese estrés agudo, que es como los primeros síntomas que aparecen, y también del trauma complejo, que es cuando existe una polivictimización, cuando además
justamente en el paso del tiempo se han exacerbado a través de experiencias adversas múltiples, ¿no? Creo que eso es razón suficiente para decir que uno, asentar que la niñez debería ser una prioridad en materias de justicia, por todas las razones mencionadas y que deberíamos estar pensando en una justicia más sanadora, una justicia más adaptada, que es considerar a la persona como centro y por tanto a las niñas y los niños con sus características especiales como centro. Y basado en evidencia, porque no podemos estar en prácticas, como les dije, que son obsoletas, que además ya demostraron mayor efectividad, como los protocolos de entrevista forense, que son muchísimos, ¿no? O sea, que tenemos herramientas de verdad de trabajo y que eso está paliando la posibilidad de dar testimonios más limpios. Les comparto que justamente en ese sentido de poner a la niñez como prioridad, hay toda una iniciativa que se llama Pacto por la Primera Infancia, ¿no? O Pacto por la Infancia, ¿no? Específicamente se centra en niñez menores de 6 años. Sin embargo, me parece que muchas de las cosas que empuja, ¿no? Aplican para toda la niñez, ¿no? Pero además, de manera particular, sí considerando como los 6 primeros años de vida de una persona como cruciales. Y por eso, pues justo actualmente tienen hasta ejercicios de cuánto en el país se invierte por la infancia, por ejemplo. Y bueno, traen una campaña muy interesante que habla precisamente como miran y pueden observar aquí, la niñez importa, ¿sí? Hay que también ser muy claros y muy contundentes. Las niños y los niños, su voz es edita para exigir derechos, para reclamar, para poder exigir, para decir, a diferencia de lo que ha pasado con el movimiento de las mujeres que pues nos hemos, ¿no? Trazado este camino, los niños y las niñas no tienen una voz que sea audible. Entonces es bien importante, ¿no? Que todos los movimientos por derechos de la niñez sean muy bien representados por adultos responsables y por adultos en donde podamos nosotros mitigar los efectos que muchas de estas niñez víctimas de diferentes formas de violencia, niñez justiciable no está teniendo en estos caminos de acceso a justicia. Y al final es interesante porque el Pacto por la Primera Infancia es una organización civil, ¿no? Que, bueno, emite informes, es muy interesante, les invito a que vean. Ahora tienen un tema sobre que, por ejemplo, uno de los datos que han aportado es que solo se invierte así como a punto 6, así como del Producto Interno Bruto en la infancia, y estoy hablando desde salud, nutrición, etcétera. Y efectivamente es todo un movimiento y todo se llama Pacto por la Infancia y han estado eh, haciendo muchas cosas muy interesantes en donde ese pacto se va firmando y es congruente con el de Naciones Unidas que prima a la niñez, ¿no? No solamente en los primeros 6 años de vida, sino lo que entiende la convención como niño y adolescente, que son hasta los que menos un día de los 18 años, ¿no? Les comparto como referente porque justamente este pacto tiene una meta interesante por lo que les voy a platicar y habla, esto en congruencia con cuestiones de Naciones Unidas, que una meta importante en este pacto cuando se firman con los estados es de una reducción de lo siguiente, el 20% de maltrato dirigido a niñas y niños y el 50% de desaparición de niñas y niños y el abuso sexual en niñas y niños. Me parece que son metas muy ambiciosas y muy positivas, pero es difícil y ha sido medir. No, yo no he hallado ningún indicador que nos permita decir si a partir del inicio del Pacto por la Infancia o cuando lo empezaron a firmar los diferentes estados de la República, esto se ha logrado.
Una razón es porque, bueno, les comparto que en Yucatán se firmó en 2018 y desde el 2013 nosotros desde la universidad como grupo de trabajo en justicia y víctimas, desarrollamos un programa de boca en boca, mi cuerpo nadie lo toca, que buscaba trabajar en prevención como una manera de impactar en las herramientas de los niños y las niñas, ¿no? Un hallazgo importantísimo que tuvimos con los datos levantados es que la mejor arma o el arma más poderosa de protección en este tipo de delitos como el abuso sexual, el maltrato, etcétera, eran los propios niños. Por lo tanto, había que generar una estrategia que fuera muy clara, muy también abrazada de los principales cuidadores y que, bueno, ya vamos a cumplir 10 años de haberla implementado. Esta se focaliza en abuso y en maltrato y nos ha llevado precisamente a que desde los casos de niñas y niños que nos han llegado, vemos todas esas dificultades, ¿no? A veces decimos, es que estamos acompañando un vía crucis, o sea, estamos acompañando un dolor. Entonces, es que no deberíamos de estar solamente eh, aunque se dieran las preparaciones y los acompañamientos, pareciera que el sistema, ¿no? De una u otra manera, y no tiene que ser las personas, pero sí a veces la parte legal, la parte técnica, pero la temporalidad, pero los padres, pero resulta que en la escuela, entonces pareciera que hay como de verdad una cantidad de obstáculos ilimitados para que una niña o un niño pueda sanar esa experiencia y de sanar, entiéndase, se sentencie la persona que lo cometió y proteger a otros niños de esto hasta que su paso por el sistema sea digno, eh, tan acompañado que en lugar de exacerbar el dolor se ha mitigado, la familia pueda ser reconstruida desde, pues obviamente que es rota, ¿no? Si se toca a una niña, un niño en una familia, tiene un potencial de generar un dolor y unas rupturas tremendas, ¿no? Viene el tema de lealtades, etcétera. Y bueno, resulta que así, si hiciéramos nosotros así una radiografía, les muestro acá nuestro hermoso, pero tan sentido país, ¿no? Porque solamente en radiografía de abuso, y miren que nos vamos desde Chihuahua, si quieren, hasta Yucatán, el índice de delitos sexuales que se arrojan a veces no es tan claro, pero solo lo que se arroja es alarmante, ¿sí? Y entonces, en verdad, tenemos una cantidad de estadísticas que nos dicen que, por ejemplo, obviamente aquí haciendo esa forma de metaanálisis, en el estado más seguro hay 3 delitos sexuales en promedio, sobre todo en la época de calor, ¿no? Y varios estados de la República en donde pues también las formas de violencia varían y se asocian a grupos organizados, genera también en el norte niñas y niños no acompañados, están los informes de precisamente Fray Matías, que es una organización trabajando en migrantes, ¿no? Personas en tránsito y personas refugiadas y todo el tema en donde como la niñez no acompañada también está siendo vulnerada por múltiples delitos, con la dificultad de que además pues en ese tránsito les pasan muchas cosas y a veces en el cambio de territorio no pueden acceder a justicia. Durante la pandemia, pues la niñez ahí enfrentó retos importantes porque todo el tema de abuso y maltrato, negligencia, todo lo que tiene que ver con delitos en contra de la niñez, parte importante proviene de la misma familia. Entonces los niños estaban atrapados en casa. Y hay unos datos en donde precisamente en el así año crucial de la pandemia, en 2020, se indicaron algunas estadísticas en donde específicamente el tema de abuso sexual, pues, tocó picos importantes, ¿no?
les invito a visitar también y conocer, a nivel en España existe una organización que se llama Vicky Bernadette, muy interesante, conocer también el trabajo que hacen, pero que equiparaban algunos estudios con que si fueran los niños y las niñas víctimas de alguna enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia, hablando de abusos, ¿no? Y la última cifra para mí que es como importante reflexionar es que la OCDE por ahí en 2014 citó a México como el primer lugar en abuso sexual y homicidio en niñas y niños menores de 14 años. Por tanto, en realidad, así como el panorama, ¿no?, de niñez justiciable, tiene alarmas muy importantes. Y por eso les decía que el pacto por la primera infancia, que son esos primeros 6 años de vida, es tan importante porque es además donde existe mayor dificultades también para acceder a justicia porque depende de un adulto. Les hablaba del protocolo de la Suprema Corte del 2013, pero en 2014 sale la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Recordemos que la Convención de Derechos del Niño fue del 89. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tengamos una ley general donde México fue de los primeros países firmantes, ¿no? Y donde, bueno, México siempre se ha caracterizado por firmar todas las declaraciones de Naciones Unidas. Y es muy importante referir de esta ley, que luego les haré un símil con el artículo 12 de la Convención. El artículo 12 en ambos casos es bien importante. Para la ley general dice, convirtió algo que para mí, mira, fue celebrado porque ese artículo decía que era obligación de cualquier persona, o sea, era una obligación ciudadana que tuviera conocimientos de cualquier niña, niño, adolescente que sufriera cualquier violación a sus derechos, es decir, cualquier delito, hacerlo de conocimiento inmediato a las autoridades. A veces, a veces pienso que no se le da, o sea, como que no se aquilata, ¿no? Porque esto significa que toda persona, o sea, todo ciudadano de a pie, es una obligación que sepas que si algo está pasando, dar aviso a las autoridades. Y este además es un artículo que trabajamos mucho con los padres cuando encuentran como mucha resistencia a denunciar porque vienen todas esas variables, obstáculos que les comentaba sobre acceso a justicia a niñez, ¿no? Y es una manera de también educar o psicoeducar legalmente sobre la obligación directa que se tiene cuando se es padre de, por encima de todo, es el niño o la niña que ha sido vulnerado, a pesar de cualquier ruptura, lealtad, porque es la persona vulnerada, porque es la persona más vulnerable de ese medio. Entonces, el artículo 12 de la Ley General nos da obligaciones a todos como ciudadanos. ¿De qué? De dar aviso a las autoridades. Y obviamente hay muchos caminos, puede ser desde el 911, puede ser una denuncia formal si eres un psicólogo. Denuncia formal me refiero a, hay protocolos de detección temprana ya que tienen muchas escuelas en toda la República y que tienen que activar porque además la Ley General de Educación ya establece, la escuela debe ser un entorno seguro. Por tanto, los maestros, toda la planta docente, directivos, tienen la obligación y facultad de dar aviso a través de pues, reportes de hechos, cuyo grado de formalidad pueden variar dependiendo del escenario, obviamente. Entonces es bien importante y yo les decía que el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, que es del 89, señalaba claramente que dice que toda niña o niño debe de ser escuchado. O sea, cuando se construye la ley, da la casualidad que el mismo artículo uno habla de que las personas notifiquemos, hablemos sobre si alguna niña o niño está en riesgo y en la convención se habla de que el artículo 12 es específicamente proteger la expresión y la voz de la niña y el niño siempre que participe en
un proceso, ya sea administrativo o penal, de acceso a justicia. Entonces tiene que ver con la voz. En nuestro país, pues México es un país legalmente rico, es decir, ha generado muchas leyes, más que otros países de Latinoamérica, de Centroamérica, somos de los que tenemos por ahí leyes de discriminación, por ejemplo. También ahora con la justicia adaptada se habla de la sentencia de lectura fácil, que es también algo muy pionero, vamos a decir, o algo también que ya se está haciendo, y en este evento de la Suprema Corte fue de verdad muy bello ver que algunas prácticas ya se empiezan a hacer, como las lecturas que son iconográficas para niñas y niños con cierto tipo de características cognitivas que además los ubican en discapacidades múltiples. Entonces, las lecturas de sentencias fáciles, cómo contarles a los niños, inclusive que han atravesado cualquier proceso, ¿no? E inclusive el divorcio, cómo hacerlo de tal manera que con pocas palabras, de manera clara, muy sencilla, el mismo juez, la juez les pueda explicar el resultado de ese proceso, ¿no? Y bueno, tenemos una cantidad, obviamente la Constitución en el artículo 4 nos habla de ese interés superior en la niñez, elevado rango constitucional, pues el protocolo de la Suprema Corte, la ley que les acabo de mencionar, y luego tenemos esa estructura de cada estado en donde definitivamente están los códigos de familia, los códigos penales, que además son los que estipulan los delitos específicos en territorio de delitos del orden común, y sin dejar a un lado, por supuesto, la Ley General de Víctimas, que un abono muy importante tiene que ver con la persona de confianza y el acompañante profesional, que antes del 2013, que sale la ley, pues tampoco teníamos. Al final, ya vamos a tener 10 años de el inicio de alguna de estas leyes. 2013 en todo territorio ya estaba la oralidad, 2003 sale la Ley General de Víctimas. En 2013, por ejemplo, acá en Yucatán se reforma el Código de Familia y se separa de los códigos civiles, ¿no? El protocolo de la Suprema Corte también sale en 2013. Entonces ya tenemos como 10 añitos, y creo que ya es justo que empecemos a hablar de una justicia, como dice la Suprema Corte, adaptada, una justicia más sanadora, y sobre todo que ya para nosotros vienen siendo los tribunales amigables, ¿no? Y bueno, dentro de toda esta, vamos a decir, todo este caminito, hay que decir que algo importante que ocurre con niñas y niños, que también hay estudios que yo ya diría que son como clásicos, ¿no? Por ejemplo, desde los 90 se estuvo estudiando cómo hay estos efectos ambientales donde hay violencia, y los niños se exponen a la violencia incluso entre padres, interparental, tiene efectos negativos. Mismo UNICEF declaró que no debemos considerar a los niños y niñas víctimas indirectas si la madre es el foco en la violencia de género, porque al final es la principal cuidadora. Y entonces los niños se ven expuestos de forma directa a esa violencia en casa, aunque a ellos no los toque físicamente, pero los toca en un sentido de confianza básica. Por tanto, están expuestos a un nivel de violencia directo. Y bueno, Perry justamente fue de estos autores que desde los 90, entre otros, que hablaba precisamente ya como un referente de lo que hoy por hoy se estudia en trauma, es que hay cambios negativos y permanentes en el desarrollo del sistema nervioso. Un niño que está expuesto a la violencia, y entiéndese ya hasta la violencia que nosotros llamamos victimización secundaria, esa sobreexposición que se puede hacer en repetir las testimoniales, en hacerte un examen médico 3 veces porque no estuvieron las condiciones de la instrumentación médica. Entonces, sobreexposición implica también violencia.
Entonces, se demostró que inclusive el cerebro de los niños que está en formación se impacta y que las señales que el niño interpreta ya a su alrededor, como cuando está en una situación de amenaza porque el padre llega o el ofensor se va aproximando, el niño ya lo lee, ya lee esa amenaza en esas situaciones con amenaza generalizada y empieza a tener un cerebro traumatizado, ¿no? De tal manera que los niños desarrollan comportamientos más impulsivos, más reactivos, ¿no? No es extraño, en psicología se conoce como cambio abrupto del comportamiento y esto es resultado del estrés postraumático. El cerebro fue tan impactado por las experiencias que el sistema de hipervigilancia y reactividad genera redes ya de memoria traumática, por tanto, no solamente la amenaza cuando llega el padre, ¿no? Violentador de la madre o el abusador aproximándose, sino que ya es una hipervigilancia constante. Y recordemos que el cerebro pues deja de crecer hasta los 21, entonces un cerebro formándose en primera infancia o niñez impacta significativamente en la construcción de la personalidad y en la construcción de la identidad. Y por tanto, esos cambios abruptos a veces cuando el niño se vuelve más irritable o agresivo, luego se interpretan como un niño problemático o con temas conductuales, cuando detrás de todo esto pues está la exposición continuada a la violencia. Y al final también importante mucho en el campo de familia que existen a nivel somático muchas experiencias en donde los niños pueden desarrollar dolores de cabeza, o sea, que un niño somatice, ¿no? Porque efectivamente ha sido expuesto a un nivel de estrés muy alto, ¿no? Y todo el cortisol que esto genera empieza a impactar precisamente en respuestas fisiológicas. Y esto es lo que pasa cuando los niños tienen que ir de nuevo a declarar, cuando los niños tienen que ir al juicio y cuando los niños saben que tienen que, ¿no? Las preguntas como muy esperables es si se van a encontrar a su ofensor, si lo van a seguir queriendo por sus papás, ¿no? Y así una serie de preguntas que impactan en algo que es el mismo desarrollo moral, que siempre en materia de victimología del desarrollo hay que considerar no solo el desarrollo cognitivo, hay que decirlo contundentemente, ojo al desarrollo moral. Esa diferencia entre lo bueno y lo malo puede, en la medida que el evento de delito, el evento también adverso haya sido más contundente, más traumático, tiene mayor capacidad de daño sobre esta estructura de lo que es el desarrollo moral, de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Ya puede ser algo que no se distinga. Particular en todo este tipo de delitos, todo el tema del secretismo. Aquí les dejo un libro interesante que tiene que ver con esta cultura del incesto en México, y también quise ponerles dos colegas míos de un organismo que es es la Sociedad Referente en Victimología, la Sociedad Mundial de Victimología, que es justamente el profesor Bajpai y John Kalingan. Desde hace mucho han estado estudiando víctimas de violencia sexual en India, y resulta que, bueno, México, India se asemejan muchísimo, y eso que, bueno, en India hay unas características culturales en donde definitivamente hay una objetivización incluso muchísimo más fuerte que lo que actualmente hay en México, y estar equiparados en esos índices de delitos sexuales también es una situación llamativa. Y obviamente la cultura del incesto ataca directamente al tema de niñas y niños por el tema de que no pueden defenderse. Y ahí viene todo el tema del secretismo, porque es todos sabemos, pero nadie lo dice. Y esto es muy fuerte. En Yucatán tuvimos un caso en la comunidad que además se distingue por tener mucha población que se va a Estados Unidos, en donde se da un primer caso de feminicidio
legalmente se estipuló como, no femicidio, sino feminicidio de una niña, y que todo el tejido social quedó como muy dañado porque parte del proceso fue que la comunidad sabía, la comunidad como que sospechaba, pero alguien sabía, pero nadie defendió. Nunca hizo abierto el abuso sexual del que una niña era víctima. Su ofensor consuma para que ella no vaya a hablar, porque la niña pues iba creciendo. Y bueno, y de manera importante, independientemente del tiempo y la duración, cada experiencia a la que es sometida, pues evidentemente la experiencia del niño es doliente y por tanto, pues obviamente aumenta la probabilidad de que pueda decirlo, si no es por amenaza, chantaje o extorsión, que logra el ofensor que lo oculte. Pero fue muy dañino porque algunos sospechaban, algunos sabían, nadie dijo, y el ofensor la asesina. Y el cuerpo de la niña se encontrado en un pozo, del cual pues la comunidad tomaba agua. Entonces, el daño fuerte, ¿no? ¿Qué significó esto? Y finalmente, ¿no? Como en el Principito, los niños tienen una visión del mundo justo, ¿sí? Eh, y para los niños, así como en su nobleza, pueden ser educados en un ambiente abierto, más democrático, donde sí pueden expresarse. Hay niños que no. Más adelantito espero poder compartirle algunos hallazgos de todo esto y ver por qué estamos impulsando tribunales amigables, pero es basado en toda esta experiencia, ¿no? Muchos niños no tienen estos vínculos seguros. Si los niños tienen vínculos seguros, es más probable que hablen, que digan, que no me toquen, que no me... Pero, ojo, primera infancia siempre va a ser, ¿no? O sea, todavía está el desarrollo moral, todavía a los niños, imagínense, es como el mundo es malo, es inseguro y alguien te puede dañar, ¿no? No, para los niños chiquitos, sobre todo en primera infancia, es el mundo es un lugar seguro, las personas son confiables, nadie me va a hacer daño, ¿sí? Pero eso no es así. El mundo es inseguro, hay personas malas, así como hay personas buenas, y tengo que cuidarme de los peligros. Entonces, eh, parte de los aprendizajes que ya les decía, trabajando esto desde 2013 también para acá en los programas de prevención es a los niños tenemos que de forma muy cuidada enseñarles que sí, que está bien, ¿no? Como en esta visión del Principito, el mundo es bueno, ¿sí? Pero tenemos que cuidarnos. Y en la medida que, de acuerdo a etapa de desarrollo, prevención de desarrollo de alguna forma, prevención también situacional, pero prevención de desarrollo muy importante para ellos, de acuerdo a esa etapa, esa parte informativa y formativa que permita generar recursos y que no se rompan precisamente por no tener acceso a información que podría salvar de verdad la vida, ¿no? Yo creo que también ya pasamos los tiempos en donde la educación sexual fue controversial en los libros de la Secretaría de Educación y que ahorita lo que se busca sí es promover la prevención del abuso porque los índices son muy altos, porque tenemos que enseñarles desde chiquitos a los niños a cuidarse y si eso ocurre, pues bueno, entonces irnos por tribunales que sean más sanadores, más validantes de la experiencia, en donde no la primera respuesta, como les dije, el primer encuentro con el sistema es dudo de ti, dudo de lo que me estás diciendo. Eh, es algo también que se ha en la literatura hablado de manera teórica o empírica, pero la parte empírica es clara. Hay una probabilidad en donde los adultos, que son los primeros oídos y escuchas de los niños, algunos de estos adultos no les otorgan esta credibilidad suficiente. Entonces los niños caen en desesperanza aprendida al no otorgárseles esa credibilidad
y entonces empieza una lucha continua en donde el niño y la niña piensan que ellos son los malos, ¿no? Y bueno, de esta manera podemos hacer que al final todos estos impactos de los que hablaba yo a nivel también fisiológico, los niños se desregulen, obviamente no tengan la capacidad de amortiguar todos estos efectos y de entrada lo que tenemos que cuidar precisamente es ayudar a que los niños en ese proceso mitiguemos, ¿no? Y hay de, obviamente, situaciones a situaciones. Quiero compartir como algunas de las prácticas exitosas. Bueno, ya hay tribunales que le llaman, eh, como que son de justicia terapéutica le llaman, pero desde todo el tema de tribunales que atienden resoluciones de adolescentes que han estado involucrados en temas de droga. Ujú. Y que son programas de justicia terapéutica especializada. Por ejemplo, en Chihuahua hay estas cortes, ¿no? También hay algunas, por ejemplo, en donde son mucho más sanadoras del tema del conflicto entre divorcios de los padres. Entonces hablan de ruptura de pareja, no de familia, para proteger a los niños de un nivel de violencia que se llama, o en su momento se llamó, es una condición de alienación parental, con mucha discusión legal, psicológica y dudas sobre su integridad científica, pero como hecho evidente, ¿no? Que sí pasaba, que es como interfiere un padre dañando la imagen, desprestigiando frente al hijo y que eso causaba unas alteraciones de desarrollo importante. Y otra que me importa mucho hacer referencia es la ley de entrevista investigativa, que tuvo todo un movimiento social en Chile, que es el primer, en realidad es el único país, el primero y el único en lograr una ley país de entrevista especializada, entrevista investigativa, ¿no? Eh, Todo esto a nivel de, quiero dar un par de referentes más de como de lo fundamental y de lo que además tiene como abrazo, ¿no? Todo el tema de tribunales amigables y que tenemos que buscar intervenciones que sean, por un lado, muy respetuosas, que redignifiquen a la persona y que sean reparadoras, ¿sí? Respetuosa significa que esté apegada a los derechos humanos y que estos derechos humanos sean focalizados. Redignificante significa que siempre se tenga el interés superior por la persona y en este caso de la niña o el niño, y reparadoras que siempre sean de carácter terapéutico y que permitan rehabilitar aquello que fue dañado, como en el caso del trauma. Aquí verán, es un documento que a mí me gusta muchísimo, que habla precisamente de la intervención en salud mental y de carácter psicosocial, que es en emergencias, ¿no? En emergencias que son, que tienen que ver con catástrofes o desastres de diferentes cuestiones, pero trabajando precisamente con UNICEF, parte de lo que se decretaba en México como una emergencia humanitaria era la violencia sistemática del crimen organizado, ¿no? Entonces, estos documentos guías también nos ayudan a ubicar muy bien que al final hay una respuesta mínima deseable que se tiene que dar, sobre todo en como que esos primeros tiempos en donde el efecto de algo muy negativo, ¿no? Puede alcanzar precisamente la experiencia más fuerte y álgida de no atenderse. Por eso les hablaba yo de la ley de Hansel, que es mientras más pronto mejor. Para este tipo de esquemas mucho más globales y comunitarios, se habla de las respuestas mínimas, que lo que ayudan es a despresurizar todas las secuelas, ¿no? Hay síntomas que cuando se atienden desde un enfoque de intervención en crisis, ¿no? Se pueden despresurizar. Y aquí hay un principio muy interesante de la guía YASC de salud mental en contextos humanitarios. Léase, como digo, en México una emergencia humanitaria es la violencia asociada a crimen organizado. Es el principio de no hacer daño, ¿sí?
Y ese principio de no hacer daño es muy importante porque es dentro del esquema de tribunales amigables, significa que cuidar todos los aspectos que puedan exacerbar cualquier síntoma en las niñas o los niños que sea crónico. Quiero dar un ejemplo. A veces en el juicio, como estándar, bueno, los niños tienen que estar en una sala contigua para responder las preguntas ya en el juicio oral, en el acto del juicio oral. Hay niños y niñas que a veces pueden pedir, ese día quiero llevar una capa, ¿no? Porque ellos tienen un superhéroe y esa capa está asociada a protección. O hay casos donde los niños dicen, yo quiero llevar unos lentes oscuros porque así yo siento que que yo sí veo, pero ellos no ven mis ojos. Y así hay adaptaciones que se han tenido que solicitar previo al juicio que las niñas y los niños piden como una manera, ¿sí?, de ser adaptadas a consideraciones especiales. También hay otro tipo, por ejemplo, los informes orientadores, que son informes técnicos donde una juez puede preguntar si es recomendable, por ejemplo, en un caso muy concreto, recuerdo un adolescente cuya grabación de la ofensa, ¿no? De la transgresión sexual se había realizado, ¿no? Un chico la había grabado, un ofensor, y la juez preguntaba explícitamente bajo qué condiciones ese material debería ser, sobre todo en el juicio, ser expuesto y el tipo de preguntas que se le tendría que hacer al adolescente. Y la adolescente tenía un tema particular con preguntas de cierto tipo porque su pensamiento era muy concreto, y evidentemente recomendar que esa grabación única y exclusivamente lo vieran las personas relevantes y que no se expusiera el contenido de una manera en la que la adolescente estuviera sobre todo participando porque ella tenía un síntoma fisiológico en donde devolvía, se vomitaba, ¿no? La sola idea a veces en el juicio para ella era aterradora, ¿no? Y todo eso tenía que ver con adaptar medidas para no hacer daño. Aunque legalmente hay que identificar al niño, se le quitan sus lentecitos en algún momento, se pide la aprobación previa de la juez que está llevando el proceso o las jueces que están llevando el proceso para que el niño esté protegido y no hagamos más daño cuando esto tiene que ver con una serie de cuadros, temores, etcétera, propios del proceso. Y bueno, también me gustaría compartir que justamente por ahí en pandemia sale justamente un tema de salud mental de la OPS, de la Organización Panamericana, del proyecto Esfera, en donde en particular hay un principio de protección, dice, proteger a las personas de los daños físicos y psicológicos causados por la violencia, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque al final también muchas veces está el temor, ¿no? Y la respuesta que implica haber padecido esto, ¿no? Y entonces de alguna manera, este se lleva con un principio que al final asentaré muy bien, que es el derecho de las niñas y los niños a no tener sufrimiento como parte del proceso de justicia. Es decir, que aliviar esto sería un principio de protección. Y bueno, entonces diferentes formas a nivel internacional también han hablado de lo importante que es hacer esto mucho más amigable y mucho más adaptado. Aquí recordando esa versión del 2013 de la Suprema Corte, pero que al final también tiene sus complementarios, como en los casos de discapacidad, y por lo tanto la justicia amigable de la cual promulgamos es justamente aquellos que sean, primero, que ofrezcan la mayor protección a las niñas y los niños. El otro segundo elemento donde su participación sea efectiva, que esa es su participación efectiva. Los niños pueden participar en un juicio, sí, pero
no reiterar, es decir, sobre todo de forma innecesaria, no reiterar las testimoniales, no hacer entrevistas parciales y múltiples que lo que hagan, lejos de ayudar a integrar una testimonial, una narrativa, es contaminar y por lo tanto interferir en la memoria de niñas y niños. Esa es la participación efectiva. Y mayor protección tiene que ver con que tomemos medidas precisas para su protección, entre ellas la preparación y el acompañamiento procedural. Hay que decir que desde antes de 2013 que empezamos los acompañamientos psicológicos, decíamos, bueno, es que es un acompañamiento especial, hoy por hoy son acompañamientos procedurales, no es cualquier acompañamiento psicológico, es un acompañamiento a cada parte donde el niño o la niña va a tener un punto de contacto. Y sin duda, ¿no? La prerrogativa de escucha activa, que eso implica lo que les mencionaba del artículo 12, que es garante de la voz de los niños y de las niñas. Sumado a esto, pues bueno, Naciones Unidas tiene unas directrices que son vinculadas a la justicia adaptada a niñas y niños, en donde, bueno, de manera particular nos hablan que esté informado, ¿sí? Muchas niñas y niños no saben a qué van, no les explicaron, si no lo hicieron en casita porque fue muy difícil, esto tiene que ser cuando llegan. Aún el fiscal investigador, digamos, más preparado técnica y formalmente, en general lo que vemos es el hecho de que a los niños y las niñas no se les explica de acuerdo a sus características de desarrollo. Y es tan sencillo decirles por qué están ahí. También de entrada, siempre preguntarles si lo saben para conocer qué es lo que están pensando, qué les dijeron y si el niño sabe algo para poder entonces mitigar el efecto sorpresa y negativo de lo inesperado, ¿no? También importante, siempre conforme a su nivel de madurez, ¿sí? No se les va con tecnicismos, ¿no? Un tribunal amigable daría herramientas. Ahora les voy a mostrar una que es justamente cómo materializamos los tribunales amigables. Es todo un principio, es también pues un paradigma. Justicia adaptada es todo un paradigma. Tribunales amigables es un principio, un movimiento, pero también materialmente con una forma de aterrizar cómo hacer justicia mucho más apta para los niños, ¿no? Siendo ellos el centro. Y que sí o sí su participación sea significativa, recuerden, efectiva, no múltiple. Por tanto, este de enfoque de acción sin daño es importante. No partimos de que el sistema de justicia y sus operadores les quieren hacer daños a los niños, no. Lo que ocurre es que es adultocéntrico. Todo el mecanismo de acceso a justicia está hecho para adultos, no hay ninguna partecita, les aseguro, ninguna partecita que esté hecho para decir, en el caso de niñas y niños, la toma de la declaración debe de ser adherida al protocolo. No. Hay un protocolo de la Suprema Corte que te dicta una guía de lo que se debe y lo que no, en temas de proteger los deseables, ¿sí? Pero el enfoque de acción sin daño va más allá. El enfoque de acción sin daño es una aproximación sensible, una aproximación humanizada. Por tanto, tendría que cuidarse hasta las condiciones, ¿no? Ahorita estamos justamente en caravana de agencias que tenemos, donde declaran las niñas y los niños y evidentemente pues hay diferencias importantes, algunas mucho más en infraestructura, con más condiciones, otras con áreas de oportunidad, pero ya como en planes de regenerarse, pero eso tiene que ser en todo el país. Tenemos que tener salas aptas para recibir a los niños y adaptar su toma de declaración. Esa es una de las acciones muy importantes de tribunales amigables, desde el primer encuentro, desde el primer contacto. Y por ahí, bueno, dentro del material que acaban de ver,
Eh, en Colombia hay toda son precisamente estrategias y abordajes para los niños que fueron víctimas de minas. Ujú. Las minas antipersonas, los niños, bueno, quedaron de todo este tema de la paramilicia en muchos campos, eh, quedaron minados y los niños iban a jugar y entonces hay muchos niños mutilados. MAP significa minas antipersona y MUSE es las que son sin explotar, ¿no? Las unidades sin explotar o los explosivos, minas que están sin explotar. Y por tanto, pues hay todo un esquema en donde precisamente está la reparación integral, tiene mucha importancia desde generar mecanismos que puedan, sobre todo, llegar hasta la rehabilitación de los niños, porque finalmente en un delito como ese, ¿no? Que los niños fueron víctimas de las minas antipersonas. Ahí en Colombia tiene todo este contexto, por eso lo quise compartir, pero han desarrollado un modelo en donde hasta la rehabilitación es importante porque obviamente por mutilaciones los niños tienen que recibir prótesis, etcétera. Yo, ¿por qué les comento esto? Porque, claro, si es de una mina, se ve que no tienes una parte de tu cuerpo, pero cuando es abuso sexual, cuando es vinculado a trata, a tráfico, cuando ha sido lastimado así de manera tan poderosa, pero que no se ve, sino que está adentro, está roto. Entonces, no significa, ¿no? Tendríamos que tener modelos así como estos, ¿no? Que les voy a mostrar un poquitito, cómo o sea, el tema del cuidado de la salud, ¿no? Aquí la Ley General de Víctimas sí tiene como parte, voy a decir asterisco, lo cual les decía, no es que la ley esté pensada en temas de los niños, sino que son como esas consideraciones. Pero la niñez no es una consideración, debe ser central. Entonces, cuando son delitos sexuales, tiene que ser la parte médica de urgencia gratuita. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver cómo hay justamente, y tiene que ver con tribunales amigables porque tiene que llegar, como les dije, ser reparador y ser rehabilitador. Es un modelo que en Colombia, especialmente para niñas y niños, se ha considerado desde como ayuda humanitaria porque tuvo que ver con una violencia mayor, contextual, la indemnización para heridas que son de cierto nivel, pero también, por ejemplo, la reparación integral, ¿no? Cuando se adquiere una discapacidad, todo el tema de atención que va a requerir para que repare psicológicamente, ¿no? Sabemos lo que implican los miembros fantasmas, como todavía hay por ahí la sensación de existe pero no está. Entonces eso psicológicamente se tiene que tratar, ¿no? Y bueno, hablar de esa forma de rehabilitar de manera funcional, a nivel médico, psicológico, de manera continuada. Entonces tendríamos que pensar tribunales amigables. Lo que estamos nosotros promoviendo es que los niños y las niñas aseguremos, seamos garantes de la reparación psicológica. La experiencia nos dice que muchos padres, después de que si denuncian y les va más o menos bien, lo empiezan a llevar con un psicólogo, pero hay muy poca adherencia, o sea, dejan de llevar a los niños, lo cual es muy grave porque les dije, eh, si es una mina, te quedas sin un brazo, te quedas sin una pierna, ¿qué pasa si son las dos piernas? Son niños mutilados, entonces el Estado se vio en la obligación, necesidad de hacer algo muy contundente para apoyar a una niñez que fue fragilizada. Si bien pueden haber heridas leves, pero los niños mutilados tienen un proceso muy especial y asemejo un poco esta parte de interna de estar roto o como no tener los miembros de tu cuerpo cuando son delitos sexuales. Estés en Colombia, estés en India o estés en México, o estés en Yucatán o estés en Chihuahua, o en San Luis Potosí. La condición requiere estos modelos, ¿no? Y bueno, acá estamos
planteando un modelo que implica poder alcanzar inclusive hacer garante la reparación, ¿no? Y bueno, habla de esta de inclusión social, su modelo por el tema físico. Ujú. Bueno, esto un poquito para darles una idea de cómo también desde otro ángulo se puede generar para la niñez, pero son modelos de excepción. Luego entonces, nuestra justicia sanadora es la justicia adaptada y materialmente hacer amigable esto en los tribunales es garantizar las personas de confianza, quienes acompañan a los niños y los acompañantes profesionales desde el primer encuentro con la justicia, ¿sí? Hasta posterior a la resolución. Y en esta postulación de la resolución, y yo creo que ya voy cerrando, les voy a mostrar un poquito los materiales que ya hemos trabajado, donde están las partes del cuerpo, donde ya trabajamos, tenemos incluso la figura del juez, diferentes personas, es todo un kit que hemos trabajado en prevención. Aquí no me voy a centrar en esa parte, pero sí decirles cómo fuimos conceptualizando, cómo ha ido conceptualizando tribunales amigables, porque em, en unos estudios que hicimos precisamente derivando del trabajo con niños en materia de prevención, para los niños es muy importante quién es su persona de confianza y depende mucho del ambiente si los niños, por ejemplo, son capaces de identificar una situación de riesgo y a quién acuden, a esa persona de confianza. Nuestra ley general de víctimas habla de la persona de confianza, que es esa especie de hada, ¿no? Que los niños moralmente ven como alguien que protege. Pero sigue habiendo siempre, ¿no? Imagínense si con los niños que trabajamos esto, hay condiciones en donde si tienen dificultades, por ejemplo, a nivel del área cognitiva, si tienen alguna discapacidad, los niños vamos viendo que aunque identifican situaciones de riesgo, no van con personas de confianza porque no ubican claramente, sobre todo, ¿saben qué? Que les crean. Para un niño es importante que les crean. Entonces, el sistema en su primer encuentro, ojo que hablo no de denuncia ahorita, sino el primer encuentro que los niños tengan con ese fiscal investigador que va a declararlos modo, tiempo y lugar, no puede ser un interrogatorio, tiene que ser un encuentro que valide la experiencia, más allá de extraer una testimonial. Es validar tu experiencia porque eso depende. Abre la puerta a confianza, que es además crucial como variable en que las niñas y los niños hablen, que estemos garantizando su voz y por eso la escucha activa. Y definitivamente, mientras los niños esto no tengan en su contexto por familia, cultural, etcétera, el cómo hasta identificar situaciones de peligro o qué me transgrede y por lo tanto no es bueno. Si no lo pueden identificar, pues imagínense esto, pues es también peligroso, ¿no? Y parte de esto es que sean capaces de distinguir lo que les decía, esas partes que a veces en el secretismo. Este es un hallazgo importante, lo vamos a publicar. Ya justito hemos compartido a través de un piloto y luego un programa que tuvo seguimiento de varios meses. En la medida que a los niños se les repite, que apropian más y pueden identificar más. Por eso aquí, miren, este fue más transversal. El verde es el primer, digamos, esta evaluación que hicimos fue más transversal, un tiempo determinado, y los niños que estuvieron alrededor de un año en este proceso, ellos miren el margen, ¿no? De poder identificar más en algún grado, ¿no? Los secretos. Y pues, ¿quiénes son esas personas de confianza, ¿no? Fíjense que en la escuela los niños confían en sus maestras, ¿no? Eso se los decimos mucho en sobre todo las formaciones que tenemos para aumentar la radiografía, esa vista aguda frente a situaciones de abuso, peligro. Mamá, papá, hermanos, ¿no? Abuela, son el rango de mayor confianza, ¿no?
y eso también es importante. Y bueno, cuando hay peligro para los niños, cuando aquí les muestro un poquito, pero mientras hay historial de violencia, donde la madre tenga un historial y antecedentes, donde hay conflicto en la relación de padres, consumo de alcohol, hay condiciones mentales de los padres, ahí la falta de educación sexual o bien hay mucha limitación o mucho tabú, donde hay punición, el estilo de educación es punitivo, castigador, los niños no desarrollan esa confianza, ese apego seguro. Y también estos naranjita que ven son cruciales porque cuando los padres no tienen la capacidad de guiar y supervisar, hay temas ahí en donde los niños se vuelven más vulnerables, ¿no? O bien donde hay una crianza poco estructurada, ¿no? Los niños están en muchos ambientes de casa, los padres no em, tienen condiciones en donde retroalimentan, pero también no solo nos supervisan, sino no tienen una manera en la cual corrigen amorosamente o hay consecuencias incluso que sean congruentes o poca atención, es decir, crianza poco estructurada e inconsistente, los niños están en peligro. Y bueno, en diciembre, si todo va bien, bueno, ya les invitaremos a través del maestro justamente Oscar a la plataforma, se va a lanzar, la plataforma se va a presentar para su lanzamiento en 2024 de Tribunales Amigables, en donde aquí está todo el recorrido del sistema de justicia, qué hacen los niños en la oralidad, cómo se les ubica incluso a los diferentes participantes. La plataforma tiene personajes. Hemos acercado estos materiales ya a estas agencias en todo el estado. Es un kit especial. Esta plataforma va a ser de acceso gratuito, tecnológico. Lo vamos a presentar acá en Yucatán en un congreso precisamente internacional de niñez y adolescencia, donde tiene tres elementos muy importantes que son precisamente reparar el trauma psicológico. El segundo, todo el tema de los procesos de vínculos, apegos en adopción, es decir, la restitución de derechos de los niños a vivir una vida en familia. Y bueno, algo bien importante que son justamente los tribunales amigables para niñas y niños con todo el tema de la entrevista testimonial basada en evidencia y de forma amigable, como una práctica que está haciendo, vamos a decir, una primera, ¿no?, referente, pues realmente en el país, ¿no? Y bueno, en esta plataforma van a ver una cantidad de contenidos que se han ido desarrollando. Desde algunas precisamente las desarrollamos con elementos fuertes para fortalecer todos estos hallazgos en investigación, ¿no? Por ejemplo, conceptos que tienen que ver con candado en situaciones de riesgo, ¿no? El candado le cierra el paso al peligro, la llave, ¿no? Abre posibilidades, abre confianza para hablar de nuestras emociones. Son infografías, hay audiocuentos, van a haber manuales y si todo sale bien, los invitaremos en diciembre. Esta es una plataforma completamente tecnológica con muchos recursos y materiales, entre ellos este recorrido por la justicia y una forma muy amigable de presentarle a los niños qué es una denuncia, qué pasa en un juicio, etcétera, ¿no? Por aquí hay algunos de estos manuales que van a estar ahí. Y bueno, pues tiene algunos personajes precisamente para ayudar y acompañar de manera digital. Aquí les voy a mostrar la primicia, porque bueno, ya justamente es parte de lo que estamos tratando de acercar. Es, si se fijan, bueno, a ver, le voy a dar un clic, la parte de identificación anatómica. Esta parte de identificación anatómica permite, debería estar interactiva, no sé si la pueden ver interactiva, pero bueno, si no es así, comentarles que a través de esto, pues los niños, por ejemplo, aquí eligen la parte del cuerpo, ¿no? Y la señalan. Esto para ayudar a la identificación anatómica y acompañará los protocolos de entrevista especializada
para casos en donde hay una implicación, obviamente, a nivel de delitos de carácter sexual o especiales que tienen que ver con el cuerpo de las niñas y los niños como una manera mucho más precisa, también mucho más sensible y mucho más amigable. Aquí está, ya lo pueden ver interactivo, ¿no? Este es un poquito el demo. Y bueno, pues bueno, si todo va bien, estamos justamente presentando ya esto en diciembre para su lanzamiento operativo en enero ya del 2024. Finalmente, ¿no? Pues bueno, decir que todo el tema que hemos abordado, pues sí tiene que ver desde mirar, ¿no? A una niña, un niño, un adolescente, quién está enfrente, entender de manera muchísimo más plena quiénes son y por qué entonces en un sentido de adaptar la justicia, no con este enfoque adulto y de solo la ley de procedimientos, tiene que ser mucho más gentil para que cuide su desarrollo, sobre todo cuando partimos de que fue transgredido. Esa es la premisa. Es un derecho. Tribunales amigables es un derecho a qué? A ser protegido contra todo el proceso de sufrimientos que tiene una niña o un niño durante ese proceso de acceso e impartición de justicia. Les agradezco profundamente y yo solo decir e invitar, ¿no? Que como personas adultas nunca minimicemos, ¿no? Y al contrario, no seamos posiblemente esa voz que haga audible aquellas vocecitas que pueden ser no solamente poco escuchadas, sino audibles, ¿no? Entonces, les agradezco y quedo atenta a cualquier pregunta. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda respecto al tema de desaparición en los menores. Hoy en la tarde, hablando con personas de colectivo, se plantea un caso de dos menores de edad que al momento de hacer la denuncia por al 911, como para que se haga esta cuestión de que se unan las diversas autoridades, 911 no toma la llamada, ¿no? O sea, no la pasa. Se acude a la fiscalía a solicitar el apoyo, pero lo que hace, obviamente, personal, es que dicen que no pueden proceder debido a que es una acción de rebeldía. Entonces, en estas ocasiones, pues sí, ya nos estamos dando cuenta que se están violentando los derechos de los menores y también la cuestión del derecho a la búsqueda y también, pues, entre otros derechos, ¿no? En esta cuestión de personas desaparecidas que son menores, niños, niñas y adolescentes, se entiende que está el protocolo, se me fue el nombre del protocolo. Amber o Ámbar. Ajá, la alerta AMBER. Pero en esta cuestión, eh, ¿qué más? O sea, ¿qué se puede hacer, no? O sea, independientemente de acudir con las instituciones que muchas veces nos encontramos con los estereotipos que llegan a imposibilitar la búsqueda y el acceso a las personas, ¿qué se podría hacer? Desde, ahora sí como parte de la sociedad, ¿qué podríamos hacer? Sí, es una muy buena Sí, me acuerdo. pregunta o planteamiento, porque sí es real que muchas veces hay estos como, sobre todo a nivel de recepcionar, de entrada sin conocer muchos detalles del caso, pero cuando hay tiempos, pero la alerta mientras más pronto, obviamente mejor, hay códigos para esto. Es importante que lo que hacen es activar búsqueda y localización y hay una diferencia importante, ¿no? Cuando hay una persona extraviada a desaparecida, ¿no? Una persona extraviada pues tiene que ver con que está, a ver, no se considera desaparecida en términos también temporales, sino que le están buscando a partir de un corte de tiempo y por eso se activa ese mecanismo. Y si son menores de edad, o sea, niña, niño, adolescente, la alerta ámbar, pues inmediatamente lo que activa es que en hospitales, en todo el sistema de salud, justicia, precisamente se trata de identificar si no está. Ahora es muy importante decir que muchas veces por eso hablaba de que sin conocer los detalles del caso, pero si son, hay como un esquema en donde tiene que ver con la custodia.
Si son niños que están en proceso donde hay un divorcio de alto nivel de conflicto, aún así el protocolo Amber debe de ser activado. Y lo que sí a nivel de sociedad civil te puedo decir y que la verdad ha tenido bastante efectividad es cuando se utilizan ciertas redes de comunicación para localizar a las personas, ¿no? Es muy importante cuidar nada más qué se dice, ¿sí? Em, Porque sí tiene que ser con consentimiento, obviamente, de las personas. Y bueno, también las redes sociales a veces escalan tan rápido que si no se cuida el contenido sensible de la situación real, puede ser escalada y traducida y tener un impacto más que positivo, negativo, ¿no? Entonces, por un lado está el tema del acceso a las instituciones, que evidentemente hay protocolos sí o sí que te dicen no desaparece si no tiene 72 horas, ¿no? Entonces, pero que sí es extraviada. Entonces, ¿dónde fue el último lugar? Se pregunta mucho el motivo, porque si son, pongo otro escenario, dos adolescentes, porque escuché lo de rebeldía y me llamó la atención, que es porque, no sé, tuvieron un tema con padres y entonces se escapó de la casa, ¿no? Entonces ahí es un tema también de localización y de que podría estar en algunos lugares porque se movilizó sin conocimiento de los padres, ¿no? Entonces, posiblemente por eso no sea alerta Amber. Ahora, si hay algún elemento de riesgo, eh, y tuvimos un caso nosotros en una ocasión en donde hubo un problema con padres de permisos en casa, pero había muchos problemas. Entonces se va, pero se va con compañeros de escuela, algunos mayores de edad que se iban a una fiesta. A la chica que era menor de edad le pusieron una sustancia y consumaron un delito sexual. eh, Siendo que ella se va, entre comillas, ¿no? Por motivo de la discusión con los padres como un acto, si quieres, de rebeldía o un acto de propia autoafirmación, ¿no? Entonces se va, pero claro, lo que no, ella obviamente confiaba y era como un poquito un escape en ese momento, lo que no se contaba es que ellos tenían la intención de hacerle daño y que consumaron el daño, ¿no? Y además hubo pues colusión ahí, ¿no? Entonces, de grosso modo, lo que te quiero decir con esto es que por eso las diferencias a veces, inclusive cuando un padre se lleva a los niños y no se lo dice a la madre, pero sí está con él. A veces se establecen alertas ámbar, sobre todo si el padre o la madre, es decir, uno de los padres que se lo llevan, no tiene legalmente autorización para eso, ¿no? Número dos, hay temporalidades dependiendo de el motivo, pero lo que sí a veces puede ser efectivo, pero hay que cuidar de manera sensible, es que el tiempo es una variable importante. Si son niñas y niñas, el tiempo definitivamente es algo crucial y sí hay que cuidar muchísimo el contenido sensible de lo que se puede escalar a nivel ciudadano y que no vaya a contaminar y que no sea contraproducente y no se lastimen las partes. Ante todo acto que no sea escuchado por la autoridad, la fórmula es insistencia y persistencia. Tienen que saber que tienen que insistir y tienen que persistir. Si por alguna razón no hubo acceso, tienen que insistir y persistir y siempre hay vías, ¿no? Si no fue la directa, alterna, insistir y persistir. Pero definitivamente escalar la denuncia social tiene su efectividad, ¿no? No sé si pude contestar tu pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Respecto a lo de rebeldía que estas personas de la institución nos señalaban, no es porque los chicos fuese un acto de rebeldía, ¿no? Sino que ellos ya lo denominan así. Como son menores de edad, ya los encasillan como en ese concepto. Y desafortunadamente en la zona, pues es en la zona norte de Tamaulipas, donde No. entonces
sí fue como el ¿qué más hacemos? ¿No? O sea, las mismas autoridades nos están como delimitando a este eh, recurso o que ellas mismas nos ayuden a la búsqueda. Fue más como esto, ¿no? De estar, ahora sí que estamos con esa cuestión de los estereotipos que está como muy marcada en esta zona, tanto con los adolescentes como también con las mujeres. Sí, bueno, en ese caso, por ejemplo, qué bueno que lo comentas, porque fíjate que también vale la pena. Yo estuve trabajando en Tamaulipas en dos situaciones y momentos diferentes, y ahí hay menos que nunca se le debería restar importancia a la desaparición. Hay un tema ahí sensible con eso porque, bueno, Tamaulipas es uno de los estados con graves problemas de desaparición. Entonces, el lenguaje es incorrecto, ¿no? Es decir, hay un peligro real. No es lo mismo como en Yucatán que les decía, es el estado más seguro, y aquí la desaparición de personas, aquí podría decirlo, porque el INEGI lo valida y tal, pero aquí no tenemos este fenómeno y este problema, más que fenómeno, es de los levantones o las desapariciones per se, ¿no? Entonces, claro, si una persona entra por un mecanismo de extravío, ¿no? Pero estando en Tamaulipas ahí, esto es muy común. Por tanto, y hay colectivos, hay un colectivo ahí que posiblemente sí sería importante ubicar, que justamente son de las buscadoras. Creo que se llama Colectivo Amor, lo acabo de checar. Están en Tamaulipas. El colectivo se llama Amor, no sé si pero son desaparecidos en Tamaulipas, colectivo Amor. Yo te sugeriría que puedan recurrir a ellas. Están trabajando fuertemente en desaparición y un joven talento colega nuestro está haciendo mucho por ello. Entonces, las puedes encontrar en redes si necesitan ese apoyo. Colectivo Amor. ¿Mm? Sí, sí, de hecho con él es con el que vimos esta situación. Sí. Sí, sí, es un punto de apoyo, claro que importante. Gracias por tu comentario y por tu planteamiento.